Una monja recogió a un bebé recién nacido abandonado. La verdad dejó a todos en estado de shock. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. El convento de Santa Clara se alzaba en silencio sobre una colina desolada en el norte de España, rodeado de densos bosques de pinos y acantilados escarpados que parecían cortar por completo aquel lugar del mundo exterior. Construido en el siglo XV, el convento tenía un aire antiguo y sombrío, con muros de piedra cubiertos de musgo, pasillos largos y oscuros, y salas de oración impregnadas del incienso penetrante. Era el hogar de más de 30 monjas que habían hecho voto de servir a Dios por el resto de sus vidas en la soledad. Entre ellas estaba Sor Lucía, una joven monja de apenas 23 años. Llegó a Santa Clara a los 16, con un corazón herido, pero sediento de redención. A diferencia de su apariencia suave, sus ojos brillaban con una firmeza interior, como una llama que nunca se apaga. Llevaba una vida sencilla, trabajadora y reservada, pero era la única en el convento que se atrevía a cuestionar lo que sentía como injusto. Una noche de marzo, bajo una tormenta con lluvias intensas y el viento aullando entre las cúpulas del convento como lamentos lejanos, Sor Lucía se dirigía a cerrar la puerta principal cuando vio algo extraño en los escalones. Era una pequeña canasta, empapada por la lluvia, cubierta por una manta de lana raída. Bajo la tela mojada, un bebé recién nacido dormía con los ojos cerrados, emitiendo un llanto débil en medio de la noche. Junto al bebé había un trozo de papel con la tinta corrida. «Por favor, proteged a esta niña. Pertenece a este lugar más que a ningún otro». Sor Lucía, asustada, tomó al bebé entre sus brazos y corrió por los pasillos oscuros hasta la habitación de la Madre Superiora Magdalena. Magdalena era una mujer alta, de rostro severo y voz de acero. Al ver a la criatura, permaneció en silencio un largo rato antes de decir simplemente: «Nadie debe saber de esto. Dios decidirá su destino». La niña fue llamada Alba, que significa amanecer. Creció en el convento como un alma extraviada entre oraciones y silencios. Nadie, excepto Sor Lucía, mostraba verdadero cariño por ella. Las demás monjas, obedeciendo a la Madre Magdalena, la trataban solo como una responsabilidad. Con los años, Alba se convirtió en una joven de mirada brillante, oído agudo y una inteligencia poco común. Pero dentro de ella siempre existía un vacío imposible de llenar, la pregunta sobre su origen. Solía quedarse mirando en silencio por una ventana que daba al lejano bosque de pinos, convencida de que algo allí esperaba ser descubierto. Una noche de invierno, cuando tenía 17 años, Alba tuvo una pesadilla. Una mujer de cabellos enmarañados y rostro sucio lloraba desesperadamente tras una puerta de hierro. La llamaba por su nombre entre sollozos. Alba despertó empapada en sudor frío, decidida a buscar la verdad. Estaba convencida de que aquel sueño no era una simple alucinación, sino un recuerdo enterrado. Desde ese día, su relación con Sor Lucía se hizo aún más cercana. Alba la buscó para preguntar sobre la noche en que fue llevada al convento. Al principio Lucía vaciló, pero frente a la sinceridad en los ojos de Alba, suspiró profundamente y contó la historia de aquella noche lluviosa. «Recé mucho para saber si debía quedarte, pero al mirarte a los ojos vi algo que Dios me enviaba, no una carga sino una misión». Aquella respuesta no calmó las dudas de Alba, sino que las intensificó. ¿Por qué una niña inocente fue abandonada? ¿Quién era la madre que la había dejado frente al convento? ¿Y por qué la Madre Magdalena se empeñó tanto en ocultar la verdad todos estos años? Una noche, Alba, guiada por vagas memorias, llegó hasta una puerta cerrada al final del ala oeste del convento, una zona prohibida para las monjas. La puerta, oxidada, se dio con una vieja llave que Lucía había encontrado en la biblioteca. Dentro, descubrieron una habitación olvidada, cubierta de polvo, con señales de que alguien había vivido allí, cartas, páginas de un diario, y sobre todo, una Biblia con una inscripción grabada: Sor Amparo. Alba jamás había oído ese nombre. Lucía se quedó pálida. Sor Amparo.
Fue una monja que desapareció cuando yo acababa de entrar al convento. Nadie volvió a hablar de ella. Dijeron que había abandonado a Dios, pero eso nunca fue verdad. Desde la noche en que descubrió la antigua habitación y el diario de Sor Amparo, Alba pareció transformarse en otra persona. Su mirada se volvió decidida, su voz más firme, y cada paso que daba llevaba consigo una misión cuyo final ni ella misma conocía. Empezó a registrar todo lo que encontraba en un cuaderno personal, escondido cuidadosamente en una grieta de la pared de su habitación, donde antes ya parecía haber señales de haber sido remendada, como si alguien más hubiera guardado secretos allí antes. Sor Lucía ahora no solo era su protectora, sino también la única aliada de Alba dentro del convento. Juntas recolectaban información en secreto, fingiendo llevar una vida normal entre oraciones, labores y misas. Pero cuanto más investigaban, más evidentes se volvían las grietas que cubrían el convento de Santa Clara como una telaraña, un lugar que debería haber sido sagrado. El padre Rafael, aunque ya anciano, seguía siendo considerado el guía espiritual supremo. Pero cada vez que posaba la mirada en Alba, había algo en sus ojos que la hacía estremecer, como si supiera exactamente quién era ella. Un día, cuando Lucía encontró en secreto otra carta antigua de Sor Amparo, oculta en el interior de una Biblia, descubrieron que ella había pedido ayuda repetidamente al obispo por abusos sufridos. Pero aquellas cartas jamás fueron respondidas. Cuanto más Alba profundizaba en los estratos de la fe, más comprendía que el silencio del convento no era paz, sino una mordaza manchada de sangre y pecado. La Madre Superiora Magdalena comenzó a observar a Alba con creciente atención. Percibía los cambios silenciosos pero peligrosos en los ojos de la joven. Una noche llamó a Sor Lucía a su habitación. «¿Qué le estás enseñando a la muchacha, Lucía?», preguntó con voz gélida. «No le enseño nada, madre, solo la ayudo a buscar la verdad». La Madre Magdalena golpeó la mesa con fuerza. «La verdad no es algo que todos puedan soportar, ni algo que todos deban conocer. Estás arrastrando a este convento al fuego, Lucía». Lucía guardó silencio, pero ya no había miedo en sus ojos. Alba sabía que no podía confiar eternamente en la protección dentro del convento. Comenzó a escribir una carta larga y detallada a una periodista reconocida en Madrid, que había investigado escándalos en la iglesia. Con la ayuda de Lucía, Alba logró enviar la carta en secreto desde la oficina de correos del pueblo al pie de la montaña, una mañana en la que fue enviada a comprar víveres. Pero las cosas no resultaron tan fáciles como esperaba. Pocos días después, mientras barría el patio del convento, fue llamada al despacho del padre Rafael. En esa pequeña sala, impregnada del olor a vino de misa y madera podrida, él estaba de espaldas, rezando el rosario. «Eres hija de Sor Amparo, ¿verdad?», preguntó sin darse la vuelta. Alba contuvo la respiración. «Lo supe desde la primera vez que te vi. Esos ojos son inconfundibles». Cuando se giró, su mirada era tan fría que helaba. «Debes detenerte, o pronto habrá otra Sor Amparo desaparecida. Esta vez nadie encontrará el cuerpo». Alba retrocedió, pero no temblaba. Había comprendido que si no actuaba, muchas otras chicas, como su madre, como ella misma, seguirían viviendo en silencio y con miedo. Una semana después, alguien desconocido apareció en el pueblo. Una periodista, Clara Vendrell, disfrazada de peregrina, se acercó discretamente a Alba, guiada por el código oculto en la carta. La investigación secreta había comenzado. Se encontraron en el bosque de pinos tras la oración nocturna, donde Alba le contó todo, entregándole copias de las cartas, el diario y sus notas. Clara, horrorizada pero decidida, prometió sacar todo a la luz y advirtió a Alba que tuviera cuidado. Alguien podría descubrirlas. Y así fue. Pocos días después, Sor Lucía fue sorprendida revisando archivos antiguos en la sala de documentos y quedó bajo arresto domiciliario. Alba fue prohibida de salir del convento. La Madre Magdalena ordenó vigilancia constante sobre ella, día y noche. Pero Clara ya había actuado. Una semana después, los principales periódicos de Madrid publicaban titulares impactantes: «El secreto tras los muros.
Crímenes enterrados en el convento de Santa Clara. El convento tembló. Una comisión del obispado llegó para investigar. El padre Rafael fue suspendido. La madre Magdalena se negó a colaborar y se encerró en su habitación, pero finalmente fue obligada a entregar los documentos relevantes. Sor Lucía fue liberada. Alba, bajo los primeros rayos de sol de la primavera, se detuvo en el patio del convento y respiró hondo. El convento de Santa Clara parecía haber recuperado la paz tras la tormenta llamada Alba, pero la verdad recién revelada era solo la punta del iceberg. Las heridas que creían haber sido cerradas con justicia seguían sangrando en los pasillos de piedra fría, donde los sollozos ahogados aún susurraban en el silencio. Después de la detención del padre Rafael y la suspensión de la madre Magdalena, una investigación exhaustiva fue llevada a cabo por representantes del obispado. Revisaron archivos antiguos, interrogaron a las monjas más veteranas y descubrieron algo aún más terrible que los pecados de Rafael. Durante casi 30 años, el convento de Santa Clara fue un lugar de acogida para mujeres embarazadas no deseadas, no para protegerlas, sino para explotarlas. Según documentos encontrados en un compartimiento secreto bajo el antiguo altar, una cámara de piedra fría como una tumba, al menos 8 niños nacieron en el convento y luego desaparecieron sin dejar rastro. Las madres, en su mayoría monjas o jóvenes huérfanas enviadas desde hospicios, nunca volvieron a ver a sus hijos. Algunas, según los registros, abandonaron el convento o se suicidaron. Alba se quedó paralizada al leer el nombre de Sor Elena, la amiga cercana de Sor Amparo, entre las desaparecidas en 2003. En el diario de Amparo había una línea escrita con trazo tembloroso. Elena conocía la verdad, amenazó con hablar. Alba no podía dormir. Los espíritus olvidados parecían susurrarle desde los muros. En sus sueños, veía cunas vacías alineadas en la oscuridad y un bebé alzando los brazos hacia ella con ojos llenos de desesperación. Sabía que no podía detenerse. Un mes después de los hechos, la nueva Madre Superiora, la hermana Clara Inés, trasladada desde un convento en el sur, comenzó la reconstrucción del convento. Era estricta pero justa, y en su primer día le dijo a Alba: «Dios no solo quiere que perdonemos, quiere que reparemos». Con el permiso de la hermana Clara, Alba obtuvo acceso completo a los archivos para preparar el informe para la comisión de investigación del obispado. Mientras revisaban los documentos, Alba y Lucía encontraron una carta escondida entre las páginas de una antigua Biblia. La caligrafía temblorosa era de Sor Teresa, quien había trabajado en la enfermería. «Llevo demasiado tiempo guardando este secreto. Esos niños no murieron. Fueron llevados, hombres vestidos de religiosos, pero yo sabía que no eran sacerdotes. Pagaban dinero, decían que era salvación para almas no deseadas». Alba sintió que el suelo bajo sus pies se hundía. Esto no era solo responsabilidad de Rafael o Magdalena, era una red. ¿Los bebés fueron vendidos? ¿A quién? ¿Con qué propósito? Decidió contactar con el padre Lorenzo, abogado del obispado. Joven y formado en Italia, Lorenzo no pudo ocultar su indignación al leer la carta. «Debes irte por un tiempo. Protegeré a ti y a tu madre, pero si lo que dice esa carta es cierto, puede que alguien quiera silenciarte». Alba asintió, pero antes de partir, regresó a la celda donde habían encerrado a Sor Amparo. Debajo de las losas rotas encontró una pequeña caja de madera. Dentro había un rosario roto, una diminuta camisa de bebé amarillenta y una fotografía antigua. Un hombre vestido como clérigo, junto a un coche negro con el emblema de una organización religiosa. Detrás de la foto se leía: «El camino hacia la luz». Alba frunció el ceño. La luz, en este contexto, parecía más el nombre de un lugar o algo peor, una organización. Recordó lo que había escrito Sor Teresa. Iban vestidos de religiosos, pero no eran hombres de Dios. ¿Podía ser que una organización no religiosa se hiciera pasar por la iglesia para traficar con recién nacidos? En el viaje hacia Madrid, Alba sostenía con fuerza la mano de su madre. Amparo seguía débil, pero sus ojos empezaban a recuperar algo de vida. Juntas,
empezaban un nuevo capítulo, no para huir, sino para seguir luchando. Mientras el coche se alejaba del bosque, el convento de Santa Clara desaparecía entre la niebla. Alba miró hacia el sol naciente, donde su nombre, Amanecer, se había convertido en símbolo de una verdad ya no enterrada. La antigua casa se erguía imponente en medio de los olivares, con un aire sombrío y frío. Aunque la luz del sol de la tarde primaveral había aliviado un poco la atmósfera pesada, Alba aún sentía un escalofrío al mirar la alta puerta de hierro, cubierta de musgo. «Este es el lugar donde ocultaron a los niños, ¿verdad?», susurró Alba, con la voz entrecortada. La señora Amparo estaba a su lado, sus ojos llenos de preocupación, pero asintió como si entendiera el miedo de su hija. «Sí, debemos tener cuidado, hija. Las cosas pueden ser más peligrosas de lo que pensamos». Alba respiró profundamente y luego miró hacia la casa. No tenía otra opción más que explorar. Si quería descubrir la verdad sobre los niños desaparecidos, tenía que entrar. Pasaron por la puerta de hierro, caminando por el camino de grava que conducía hacia la casa. No apareció ni una sola sombra humana, ni un sonido se oía, solo el eco de sus pasos en el aire silencioso. La casa se veía como una fortaleza antigua, con muros gruesos y ventanas cerradas. Todo parecía misterioso, como una organización secreta que nunca quería ser descubierta. La señora Amparo sostuvo la mano de Alba con firmeza, pero la determinación de su hija la hizo incapaz de detenerla. Se acercaron a la puerta principal y Alba intentó abrirla, descubriendo que se deslizaba suavemente. La puerta grande se abrió y dio paso a un largo y oscuro pasillo, donde la única luz provenía de las lámparas tenues colgadas del techo. El aire frío y sombrío hacía que la atmósfera de la casa fuera aún más espeluznante. Alba sostuvo con fuerza la mano de su madre, pero sus pies seguían avanzando hacia adelante. «Debemos ir rápido», dijo Alba. «Seguro que hay alguien aquí». Pasaron por varias habitaciones vacías, donde solo el sonido de sus pasos rompía el silencio. Finalmente, llegaron a una habitación grande al final del pasillo. La puerta estaba cerrada con llave, pero una llave antigua fue encontrada en el bolso de la señora Amparo, la cual había traído desde su encuentro con Isabel, como una predicción de lo que sucedería. Cuando Alba abrió la puerta, la escena ante ella la dejó sin aliento. Frente a ellos había una gran sala llena de camas vacías. Pero no eran camas normales. Cada una tenía manchas de sangre seca, y en las paredes había extrañas marcas, como huellas de manos ensangrentadas que habían sido borradas apresuradamente. Un pánico comenzó a crecer en el corazón de Alba. Luego, sobre una mesa en el centro de la habitación, había un viejo cuaderno abierto de una manera extraña. Alba se acercó. Sus manos temblorosas pasaron las páginas. El cuaderno contenía los nombres y descripciones de los niños que la luz había llevado. Cada línea registraba su edad, su destino y las condiciones estrictas que debían soportar después de dejar este lugar. Parte de esto incluía fotos de los niños. Los rostros en las fotos, con ojos llenos de miedo e impotencia, hicieron que el corazón de Alba se rompiera. Una página en particular la hizo detenerse. Era una lista de clientes especiales, familias ricas que habían recibido a estos niños. Una de ellas hizo que su corazón se apretara. El nombre de la familia Valencia. Este nombre no podía ser una coincidencia. La familia Valencia era la de Sor Teresa, la mujer que había sido asesinada en la explosión en el convento. Su madre, que estaba a su lado, miró el cuaderno y comprendió lo que había sucedido. «Nos hemos equivocado, Alba. Todo lo que hemos descubierto está relacionado con los ricos que quieren poseer a los niños». Alba tragó saliva, y sus ojos se detuvieron en la última línea del cuaderno. El plan de la luz comenzó hace mucho tiempo, y solo unos pocos niños más serán llevados. El proyecto se completará cuando los últimos niños desaparezcan. Antes de poder procesar completamente lo que acababa de leer, un sonido proveniente del pasillo la hizo reaccionar. Alguien se acercaba. La cabeza de Alba dio vueltas, pero sabía que no podía irse sin completar todo. «Tenemos que escondernos ahora», dijo Alba con voz urgente.
La señora Amparo asintió, y las dos se apresuraron a encontrar una salida a través de una pequeña ventana en la esquina de la habitación. Pero cuando iban a abrir la ventana, una risa fría resonó en el pasillo. Una voz familiar. «Hemos estado esperándolas mucho tiempo». Alba se dio la vuelta, y la cara del padre Ramón Ortega apareció en la oscuridad. La risa fría del padre Ramón Ortega resonó en el oscuro interior de la antigua casa. Los ojos de Alba se abrieron con terror, pero se esforzó por contener sus emociones, para no mostrar su preocupación. Su madre, la señora Amparo, se quedó inmóvil, con una mirada llena de sospecha y ansiedad, como si ya comprendiera mejor la verdad detrás de lo que estaba sucediendo. El padre Ramón salió de las sombras, sus ojos brillando con una malicia que Alba nunca antes había visto. Los miró con una sonrisa extraña, como si ya hubiera planeado todo desde antes. «Alba, sé que eres muy valiente, pero no puedes huir para siempre», dijo el padre Ramón con una voz llena de autoridad y crueldad. Alba retrocedió un paso, apretando el cuaderno con fuerza. «No dejaré que sigas, padre Ramón. ¿Cuántos niños has matado? ¿Por qué organizas estos tráficos? ¿Cómo puedes llamarte hombre de Dios y hacer cosas tan horribles?» El padre Ramón se burló acercándose más. «Eres muy ingenua, Alba. Todo lo que hago es por un propósito superior. La luz no es solo una organización, es un método para crear un nuevo mundo, donde estos niños serán entregados a familias poderosas, personas que los convertirán en individuos especiales, sin estar limitados por las restricciones comunes. No uses esta excusa para justificar tus crímenes», gritó Alba, con los ojos brillando de furia. «No puedes manipular y matar a niños para servir a los intereses de los ricos. No puedes actuar en nombre de Dios para llevar a cabo conspiraciones oscuras como esa». El padre Ramón no retrocedió, al contrario, se acercó aún más. «No entiendes, Alba. Para mí esos niños son solo herramientas, y las herramientas deben servir a un propósito mayor. Todo lo que hago es para dar poder a los que lo merecen. No puedes oponerte a eso». Una ira intensa se apoderó de Alba. Recordó a los niños perdidos, las vidas destruidas y los sacrificios de aquellos que se habían entregado a la causa del padre Ramón. Sabía que debía detenerlo, a toda costa. «Te desenmascararemos», dijo Alba con determinación. «Todo saldrá a la luz y los criminales como tú pagarán por ello». En ese momento, la señora Amparo dio un paso al frente, con una mirada llena de resolución. «Alba, no estás sola. Sacaremos todo a la luz». Pero antes de que pudiera terminar su frase, el padre Ramón hizo una señal a sus seguidores desde las sombras. Siluetas se acercaron en silencio, formando un cerco alrededor de madre e hija. «Nadie puede salvarlas ahora», dijo el padre Ramón sacando un cuchillo afilado de su túnica. Alba sintió que el pánico comenzaba a surgir, pero no podía dar marcha atrás. «Madre, debemos correr», susurró. Pero la señora Amparo negó con firmeza. «No, ya no podemos huir. Debemos enfrentarnos. Tienes que creer que la justicia prevalecerá». Con un movimiento rápido, la señora Amparo tomó el bastón que había traído, una herramienta para defenderse. Ambas se lanzaron al mismo tiempo hacia los atacantes que se acercaban. Comenzó un enfrentamiento feroz. El padre Ramón y sus secuaces usaron cuchillos y armas para atacar, pero Alba y su madre no cedieron. Lucharon con todas sus fuerzas restantes, decididas a proteger la verdad. En medio del caos, un teléfono móvil cayó del bolso de la señora Amparo. Alba lo recogió rápidamente y marcó el número de emergencia, pero en ese momento se dio cuenta de que era ella quien debía enfrentarse al padre Ramón. Con un golpe sorpresivo, Alba golpeó el brazo del padre Ramón haciéndole soltar el cuchillo. El caos se detuvo momentáneamente cuando las luces de las patrullas de policía brillaron desde la distancia. Las sirenas de los bomberos y la policía resonaron ruidosamente, señalando el fin de la batalla. El padre Ramón, al ver que todo se derrumbaba, dio media vuelta para huir, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales de policía irrumpieron en el lugar, controlando al sacerdote de inmediato. Cuando el enfrentamiento terminó, Alba estaba jadeando,
con los ojos llenos de lágrimas pero también de determinación. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero al menos ese día habían ganado. Los pasos rápidos de los policías resonaban en la casa. Las luces de las linternas iluminaban cada rincón, disipando la oscuridad que lo cubría todo. Alba estaba allí, en medio de la habitación oscura, sintiendo el frío del espacio, pero en su corazón había una sensación diferente, una extraña ligereza. Todo había terminado, pero al mismo tiempo sabía que esto solo era el comienzo de una guerra mucho más larga. Su madre, Amparo, seguía a su lado, sosteniéndole la mano con firmeza. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que había vivido, no derramaba lágrimas, solo sus ojos estaban llenos de determinación y coraje. «Hemos ganado, hija», dijo Amparo, pero en su voz aún se sentía la preocupación. ¿Pero realmente ha terminado? ¿O solo es el comienzo de una nueva oscuridad? Alba miró a su madre, sintiendo la fatiga en cada palabra. No pudo responder de inmediato, porque ella misma se hacía esa misma pregunta. El mal había sido derrotado hoy, pero nunca se rendiría fácilmente, especialmente con alguien como el padre Ramón, que había vivido demasiado tiempo en las sombras. Los policías empezaron a salir de la casa, llevando al padre Ramón y a sus secuaces. Algunos oficiales continuaban investigando la escena, buscando más pruebas, pero Alba y Amparo sabían que ya habían hecho todo lo posible. Habían salvado a los niños de las manos de esos malhechores. Pero, ¿podrían salvarse a ellas mismas en un mundo tan oscuro? Cuando todos se fueron, un oficial se acercó a ellas. Era un hombre de mediana edad, con una expresión seria, pero sus ojos transmitían simpatía. «Gracias por su ayuda en la captura del padre Ramón», dijo. «Haremos todo lo posible para llevarlo ante la justicia». «¿Pero realmente podrá ser castigado como merece?», preguntó Alba, con sus ojos llenos de preocupación. Sabía que alguien como el padre Ramón podría tener relaciones poderosas, personas que lo ayudarían a escapar del castigo. Había visto demasiada injusticia en la vida, y no quería ser testigo de que el padre Ramón escapara de nuevo de su castigo. «Habrá una investigación exhaustiva, lo prometo», respondió el oficial. «Pero también necesito su cooperación, proporcionar más información sobre todo lo que han presenciado». Alba asintió, pero no pudo dejar de pensar que, aunque el padre Ramón fuera procesado, lo ocurrido nunca sería fácil de olvidar. La oscuridad que dejó atrás era demasiado profunda, y aún quedaban muchas cosas por enfrentar. Al día siguiente, Alba y su madre regresaron a la casa donde ocurrieron todos los sangrientos eventos. Aunque el padre Ramón había sido arrestado, ella no se sentía segura. Los vestigios del pasado aún las acosaban. Su madre era la única que siempre había estado a su lado, ayudándola a enfrentar todo. Pero el dolor del pasado seguía acechándola cada día. «Tendremos que empezar de nuevo, hija», dijo Amparo cuando ambas entraron en la habitación donde antes habían luchado. «Pero, ¿seremos capaces de vivir en paz?» Alba guardó silencio, mirando la pared vacía, donde las manchas de sangre habían sido limpiadas, pero aún permanecían como una huella imborrable. Sabía que, aunque todo cambiara, el pasado siempre las perseguiría. De repente el sonido de un teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Alba rápidamente descolgó. «¿Alba?» Al otro lado de la línea estaba la voz de una mujer que no podía olvidar. «¿Me recuerdas?» Alba se quedó en shock. Esa voz era de Isabela, una de las niñas que el padre Ramón había secuestrado antes, la niña que Alba había rescatado. «¿Isabela?», dijo Alba con la voz entrecortada. «¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy bien, hermana Alba», respondió Isabela, pero su voz estaba llena de preocupación. «Acabo de escapar de sus manos, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Hay algo que necesito contarte, algo muy importante que debes saber». El sentimiento de ansiedad creció en el corazón de Alba. «¿Qué pasa, Isabela?» «No puedo hablar por teléfono», susurró Isabela. «Pero tienes que venir a verme. Hay algo muy importante que necesitas saber sobre el padre Ramón, un secreto que ninguno de nosotros conocía». Alba miró a su madre, y en sus ojos vio la preocupación mezclada con determinación.
Esto podría ser la última historia, otro secreto aterrador que el padre Ramón había tratado de ocultar. «Tenemos que irnos ahora», dijo Alba sin tiempo para dudar. Lo que iba a enfrentar podría cambiarlo todo, y si esto era cierto, ella y su madre tendrían que enfrentarse a cosas mucho peores. Isabela las esperaba en una habitación miserable, con una tenue luz proveniente de una pequeña lámpara. La niña miraba a Alba con los ojos llenos de miedo, como si estuviera ocultando algo que, si lo revelaba, haría colapsar todo lo que conocían. «No puedes imaginar lo que te voy a decir», comenzó Isabela, su voz temblorosa. «Lo que te voy a contar podría cambiarlo todo. El padre Ramón no solo es un sacerdote corrupto, él está detrás de una organización de trata de niños, pero no solo eso. Él es el líder de una red de crimen transnacional». Alba no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué significa eso? Se ha aliado con personas poderosas, personas que no se detendrán por una niña como yo. Los niños que él secuestraba y entregaba a esas familias poderosas nunca dejarán que la verdad salga a la luz. Y él tiene a algunas personas muy peligrosas detrás de él. Las palabras de Isabela hicieron que el corazón de Alba se apretara. Ella había pensado que todo había terminado, pero ahora una nueva tormenta estaba comenzando. Con la liberación de Alba y de las demás monjas, la vida en el convento de Santa Clara comenzó a experimentar cambios notables. Sin embargo, los secretos más profundos aún se ocultaban en los rincones oscuros, y no todos tenían el valor suficiente para enfrentarlos. Los rumores sobre purgas internas y conspiraciones secretas comenzaron a resquebrajar la paz aparente que el convento intentaba reconstruir. Pero todo eso no era más que el comienzo de una corriente subterránea mucho más poderosa, cuando los poderosos finalmente ya no pudieron escapar de su pasado. Alba no podía olvidar las imágenes perturbadoras que aún atormentaban su mente, especialmente aquellas relacionadas con la antigua Madre Superiora. Aunque ésta ya había sido arrestada, Alba sentía que algo aún no se había resuelto por completo. No podía ignorar un pequeño detalle que había visto en la habitación secreta. Un cuaderno lleno de notas sobre monjas obligadas a mantener relaciones no deseadas. Lo extraño era que ese cuaderno no fue encontrado durante las investigaciones anteriores y parecía que alguien lo había ocultado deliberadamente. Una noche, cuando el convento ya estaba sumido en la oscuridad y solo quedaba la tenue luz de las lámparas de aceite, Alba volvió a entrar en la zona prohibida. Sabía que, si no descubría toda la verdad, la justicia nunca se cumpliría. No podía permitir que esos crímenes siguieran enterrados en la sombra, pero esta vez no encontró lo que esperaba. En su lugar descubrió un secreto aún más grande de lo que jamás había imaginado. En la habitación secreta, junto al cuaderno, había una pintura que representaba otro convento, no el de Santa Clara. Era un convento sin nombre, un lugar que muchos creían que existía solo en leyendas sobre monjes y monjas ascetas, pero Alba reconoció de inmediato que ese lugar tenía relación con la antigua Madre Superiora. Tomó cuidadosamente la pintura y el cuaderno, y regresó a su habitación. Lo que había descubierto no le permitía quedarse de brazos cruzados. Alba decidió investigar ese convento, porque podría ser la clave final para descifrar todos los secretos que la Madre Superiora y sus cómplices habían tratado de ocultar. A medida que investigaba sobre ese convento, las piezas comenzaron a encajar. Encontró documentos olvidados en bibliotecas antiguas, cartas extraviadas y testimonios de sobrevivientes. Todos apuntaban a una verdad innegable. Aquel convento no solo era un refugio para religiosas, sino también un escondite de crímenes horrendos, cometidos por la Madre Superiora y sus aliados. Estas pistas la llevaron hasta un hombre misterioso, alguien estrechamente vinculado con la antigua Madre Superiora y que nunca había sido mencionado en los documentos oficiales de la Iglesia. Era un sacerdote famoso, antiguo colaborador de ella en la fundación de conventos y organizaciones religiosas. Pero lo que Alba descubrió era que este sacerdote no era simplemente un líder espiritual. Él había manipulado todo desde las sombras, controlando a las jóvenes monjas y promoviendo actos de violencia, incluso asesinatos, para proteger sus propios secretos.
Ella comprendió entonces que la detención de la Madre Superiora no era suficiente. Ella era solo un eslabón de una red mucho más amplia que la Iglesia aún no había podido erradicar por completo. En una reunión secreta con las monjas que aún quedaban, Alba reveló toda la verdad a sus compañeras. Les compartió su plan para enfrentarse a quienes estaban detrás de la antigua Madre Superiora, con el fin de descubrir toda la verdad y hacer justicia por las víctimas. Pero esta verdad no era fácil de aceptar para todas. Algunas todavía sentían miedo, preocupadas por represalias de parte de los poderosos. Sin embargo, Alba logró convencerlas de que esta era la única oportunidad para destruir todo lo que había permanecido oculto en la oscuridad. Y tras una noche de reflexión, decidieron unirse a la causa de Alba. El grupo tomó la decisión de encontrar y confrontar directamente a aquel sacerdote misterioso. Planearon exponer toda la verdad ante los medios de comunicación y la opinión pública, con la esperanza de que nadie más pudiera seguir ocultando aquellos actos criminales. Mientras tanto, la antigua Madre Superiora, aunque encarcelada, seguía repitiendo que todo lo que había hecho era para proteger a la Iglesia y se negaba a reconocer sus errores. Pero finalmente, cuando se presentaron las pruebas irrefutables, ya no se pudo negar la verdad. Este enfrentamiento no sería solo una lucha entre las monjas y aquellos que abusaron de su poder. También sería una batalla por la dignidad de los más vulnerables dentro de la Iglesia, para que nunca más tuvieran que sufrir en silencio como lo hicieron en el pasado. Cuando Alba escuchó a Isabela relatar las historias sobre la vida en el convento y los terribles secretos que había presenciado, su corazón se llenó de una mezcla abrumadora de emociones. Las palabras de Isabela la hicieron sentirse atrapada en una tormenta de dolor, remordimiento y un profundo deseo de revelar la verdad. Aunque el convento de Santa Clara ya comenzaba a desmoronarse, lo que Isabela compartía seguía siendo como heridas abiertas, como fantasmas que aún habitaban en la oscuridad. Alba no podía quedarse de brazos cruzados y permitir que esos criminales escaparan de la justicia. Decidió que debía hacer algo para ayudar a Isabela y a otras como ella, víctimas de la manipulación y la violencia. Pero también entendía que si quería derribar la red de poder oculta tras los muros del convento, tendría que enfrentarse a personas peligrosas y despiadadas, individuos que no serían fáciles de confrontar. En las noches siguientes, Alba e Isabela comenzaron a trazar un plan. Ambas decidieron buscar las pruebas que antes no habían podido obtener, para demostrar al mundo los crímenes cometidos en el convento. Descubrieron antiguos documentos, cartas escondidas en viejas estanterías y testimonios de monjas que habían logrado huir. Esta información revelaba que no solo la Madre Superiora estaba implicada, sino también varios sacerdotes y religiosos, quienes abusaban de su poder y usaban rituales religiosos para encubrir sus oscuros crímenes. Ambas comprendieron que esta lucha no era solo contra los líderes del convento. Era una batalla por la justicia, por todas aquellas personas que fueron engañadas y que sufrieron durante tantos años. Tenían que demostrar que lo que hizo la Madre Superiora no podía justificarse bajo ninguna circunstancia. Alba e Isabela decidieron contactar con un grupo de personas influyentes en la comunidad, quienes podrían ayudarlas a sacar la verdad a la luz. Durante semanas, investigaron, reunieron pruebas y elaboraron un plan meticuloso para exponer los hechos sin comprometer su seguridad. Sabían que cada paso podía ser una apuesta peligrosa. Una noche, cuando todo estaba en silencio y el resto dormía, Alba e Isabela decidieron actuar. Se infiltraron en un archivo secreto dentro del convento, donde se guardaban documentos importantes. Ese lugar contenía los secretos de la Madre Superiora y otros religiosos, así como cartas de víctimas que habían sido ignoradas por los líderes del convento. Allí encontraron pruebas irrefutables, imágenes, documentos que habían estado ocultos durante años. Una de las cartas halladas era de una monja llamada Mariana, quien había muerto en circunstancias misteriosas. En su carta narraba los actos de represión, las limpiezas del alma y las veces en que fue obligada a participar en rituales religiosos oscuros. Mariana escribió que antes de morir deseaba que la verdad saliera a la luz
y que alguien tuviera el valor de revelar todo. Sus últimas palabras se convirtieron en una de las pruebas más importantes en la lucha de Alba e Isabela. Con todas estas pruebas, decidieron enfrentarse directamente a las autoridades de la Iglesia. Sabían que ese enfrentamiento no sería fácil y que las personas a las que desafiaban no serían vencidas con facilidad. Pero con la ayuda de aliados y una firme determinación, creían que la justicia triunfaría. Finalmente, una mañana, mientras el convento aún dormía, Alba e Isabela sacaron a la luz las pruebas. Organizaron una reunión con figuras importantes de la comunidad, junto a periodistas y abogados, para revelar todo lo que habían descubierto. La Madre Superiora y los implicados fueron expuestos y llevados ante la justicia. La verdad, que había sido ocultada durante tantos años, por fin fue revelada. Lo que ocurrió después fue una purga contundente, no solo en el convento, sino también en la comunidad que lo rodeaba. Los culpables fueron juzgados y pagaron por sus crímenes. Las víctimas finalmente fueron liberadas y recibieron cierta reparación por el sufrimiento que habían soportado. Aunque Alba e Isabela lograron la victoria, no podían borrar las cicatrices de lo vivido. Sin embargo, sabían que habían hecho lo correcto. El camino que les esperaba no sería fácil, pero al menos un capítulo oscuro había llegado a su fin, y la luz de la verdad por fin iluminaba los rincones más oscuros del convento de Santa Clara. Gracias por escuchar nuestra historia, relatos inspiradores y llenos de fortaleza que nos transmiten fuerzas para seguir adelante. Que Dios los bendiga.